El Renacimiento se refiere al periodo artístico que se inició en la Edad Moderna y surgió por la obra de Giorgio Vasari Vida, de arquitectos, escultores y pintores famosos, que se publicó en 1570, pero no fue hasta el siglo XIX cuando el término obtuvo una interpretación artística histórica. En el Renacimiento se manifestaron los grandes genios. El artista trabajaba en solitario, con más libertad creativa y gozaba de más consideración social, no solo por ser artesanos, sino porque se convirtieron en inventores. Apareció el antropocentrismo, una concepción que reafirmaba al ser humano como centro y medida de todas las cosas. Se buscó la belleza en la simetría, la perspectiva y la proporción humana como base de todas las estructuras. El cuerpo humano también recuperó su importancia, y se pretendían hacer representaciones de una belleza ideal, ya que su interés principal fue el cuerpo humano y en particular el desnudo. El Renacimiento se consideró realista, ya que las obras creadas fueron hechas con sumo cuidado y con la máxima realidad posible. Se recuperó la escultura exenta y entre los principales materiales que se usaron destacaron el mármol y el bronce. Se recuperaron los temas mitológicos y, aunque en menor medida que en el gótico, también los temas religiosos. El Quattrocento se originó en el siglo XV y principalmente comprendió el Renacimiento primario, que inició en Italia. La decoración de las fachadas se fundó en la utilización del almohadillado, que son sillares con aristas rehundidas, y se emplearon elementos puramente arquitectónicos con un toque clásico. Uno de los ejemplos más notables es el Palacio Medici Riccardi de Florencia, construido por Michelozzo en 1444. Los grandes maestros del Quattrocento fueron Filippo Brunelleschi y León Battista Alberti. Ya en la escultura, la búsqueda de una nueva visión fue en la belleza, que se quiso conseguir en el cuerpo desnudo. Surgió un nuevo interés, representar las pasiones ocultas, y se le dio un nuevo valor al cuerpo humano. Igualmente se le otorgó un nuevo valor a la escultura ecuestre. Se volvieron a representar temas mitológicos y prófanos. Durante la etapa del Renacimiento surgieron nuevos maestros artísticos, nuevos materiales de trabajo, técnicas de pintura y arquitectura, lo cual originó la elaboración de grandes obras de arte que trascendieron el tiempo. La pintura de la Anunciación es una obra realizada por el pintor toscano Fra Angelico desde 1425-1426. Está realizado en oro y temple sobre tabla. Esta imagen consta de una escena principal, con el tema de la Anunciación a la Virgen María. El conjunto mide 194 centímetros de ancho y de alto. La pintura denominada como Cristo Muerto, cuyo autor fue Andrea Mantegna, que fue un importante pintor, tiene un estilo quattrocento y fue esculpida durante los años 1470 y 1474. De esta obra cabe destacar el uso de la perspectiva. La Virgen de las Rocas es una pintura elaborada por Leonardo da Vinci, encargada en 1483 por la Cofradía Franciscana de la Inmaculada Concepción, para decorar una capilla en la iglesia de San Francesco Grande en Milán, hecha en óleo sobre tabla, y estaba destinada a ocupar el lugar central de un tríptico. Esta pintura tiene unas medidas de 199 centímetros por 122 centímetros, aunque existe una versión reciente de la tabla creada en 1495 y 1518. La Última Cena fue una obra muy importante, realizada entre 1495 y 1498, por el autor italiano renacentista Leonardo da Vinci, una pintura de tipo óleo plasmada sobre yeso, con longitudes aproximadas de 460 centímetros de ancho y 880 centímetros de largo. Esta fue elaborada para el duque Ludovico Sforza de Milán. Un elemento importante de la escultura renacentista es la obra llamada La Piedad del Vaticano, con base de mármol, hecha por el maestro escultor Miguel Ángel. Fue elaborada durante el año 1499 y posee un ancho de 174 centímetros y una altura de 195. La obra fue encargada por el cardenal Saint-Denis, embajador monarca francés. Esta representa el ideal de belleza del Renacimiento. El retrato de Elisa Gherardini, esposa de Francesco de Giocondo, más conocida como la Gioconda o Mona Lisa, es una obra pictórica del polímata renacentista italiano Leonardo da Vinci, y fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a comienzos del siglo XVI. Es un óleo sobre tabla de álamo de 77 por 53 centímetros y se considera el ejemplo más logrado de sfumato. Una de las esculturas más importantes para la época y para la historia del arte en general fue el David, cuyo autor fue el conocido Miguel Ángel. Esta obra está hecha con el mármol blanco y tiene una altura de
5.17 metros. La escultura representa al rey David, bíblico, en el momento previo de enfrentarse con Goliat, y fue acogida como un símbolo de la República de Florencia. La creación de Adán fue pintada por Miguel Ángel durante el año 1511. La técnica que empleó para plasmar una de las obras pictóricas más importantes y reconocidas para la historia fue el fresco. Por lo tanto, utilizó como base un trozo de yeso. Ilustra uno de los 9 episodios del Génesis en el cual Dios le da vida a Adán, el primer hombre. La Transfiguración es una pintura del artista italiano Rafael Sanzio, que fue realizada cerca de 1517-1520. Esta obra está considerada su última pintura, que dejó inacabada y que se cree que fue completada por su alumno Giulio Romano, poco después de la muerte de Rafael en 1520. Es una pintura al óleo sobre tabla, de 405 centímetros de alto y 278 de ancho. Fue un encargo del cardenal Julio Médici representando la resurrección de Cristo. Asimismo, en cuanto a temas mitológicos, se encuentra Hércules y el centauro Neso, esculpida en mármol en 1599, cuyo autor fue Juan de Bolonia, un escultor de nacionalidad francesa, pero que vivía en Italia.